Cuando le dices a alguien que un champú o un gel de baño líquido lleva entre un 60 y un 80% de agua, se quedan como en plan de ¿qué? Te parece una tontería, pero es algo que quizás no te has parado a pensar nunca. O que llevan muchos espumantes que también pueden ser irritantes para el cuero cabelludo, para el cuerpo. Me he dado cuenta que lo que es el contenido más personal al final es lo que más atrae, porque al final siento que como que la gente le gusta ver lo que hay un poco detrás de la marca. Era cliente de la marca y conocía a nivel de redes a las antiguas propietarias del negocio. Ellas sabían un poco que yo ya me movía por el tema de farmacia, que me gustaba todo el tema de productos naturales y tal. Javonalia es una marca que lleva desde el 2007 y a mí me surgió la oportunidad de comprarla en 2019. Ir con más calma porque al final realmente creo que es importante, o sea, las cosas hay que sacarlas, pero intentar tener como más paciencia con ciertas cosas y tal, o no tratar de abarcar tanto. Entonces ya te digo, me gustó el local y tal, era como un 2x1 realmente, y dije, va, al final las cosas es que yo creo que, o si te las piensas mucho, al final no haces nada, ¿sabes? Buenas, ¿cómo estamos? Todo bien. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Oye, gracias por abrirnos también las puertas de tu casa siempre. De nada, gracias a vosotros por venir y por ofreceros a grabar. Pues la idea aquí es que nuestra audiencia conozca mucho mejor a Rubén, Ajá. a Javonalia, crear comunidad y ayudar a las marcas del futuro también a compartir aprendizajes y ayudarles a crecer, ¿no? Que para eso estamos. Para empezar, cuéntame, ¿quién es Rubén? ¿Qué es Javonalia? ¿Y qué hacías antes de Javonalia? Pues realmente yo vengo del mundo de la farmacia, entonces siempre como que me he dedicado un poco a este sector y demás. Sí que es verdad que dentro de la farmacia como que la parte que más me llamaba la atención y así era todo el tema de los productos naturales. Entonces, de hecho, mientras estudiaba farmacia, hice como un curso, digamos, como un máster que era de naturopatía, que era como algo especializado más en tener el foco en productos naturales. Era como para tener al parte como una especialización, porque realmente era como dentro de la farmacia el mundo que más como me llamaba la atención. Y de hecho he llegado a trabajar en farmacias gestionando temas de suplementación natural, cosmética natural. Entonces al final, aunque vengo de ese mundo, realmente como que mi foco o lo que más me ha gustado dentro de eso ha sido como todo el tema de productos naturales, y así que es como lo que más me llama la atención. ¿Cómo empezó Javonalia? O sea, cuéntame un poco de los inicios. Es curioso porque realmente Javonalia era una marca que yo propiamente era cliente. Yo al final también en ese momento como que me movía mucho como por redes sociales y así, y de hecho era cliente de la marca y conocía a nivel de redes a las antiguas propietarias del negocio. Entonces ellas sabían un poco que yo ya me movía por el tema de farmacia, que me gustaba todo el tema de productos naturales y tal, entonces me surgió la oportunidad. O sea, realmente al final Javonalia es una marca que lleva desde el 2007 y a mí me surgió la oportunidad de comprarla en 2019. ¿Cómo es ese proceso de pasar de cliente a propietario, no? Pues o sea... un poco loco, pero al final yo ya tenía como, digamos, una formación, ya sabía un poco cómo iba el tema, obviamente con algo propio nunca lo había hecho, ¿vale? Entonces al final también era como un reto para mí, pero una de las cosas buenas yo creo era que como mínimo la marca ya tenía como una base, ¿vale? Aunque en ese momento estaba como medio obsoleta, porque por ejemplo a nivel de redes y tal, con Javonalia no movían mucho, también era al principio, te estoy hablando de, pues ellas a lo mejor en 2000, yo que sé, Instagram, el boom y tal, a lo mejor que fue en 2013, 2014, 2015, entonces ellas como que se habían quedado un poco atrás con esto. Entonces yo creo que también como que querían vender la marca, querían que alguien pues le diera como el cambio, porque al final pues te tenías que adaptar a otro mundo que era completamente distinto que probablemente lo que ellas habían estado haciendo anteriormente, que el foco de ellas, por ejemplo, era más todo el tema de franquicias, también se enfocaban mucho en la venta al por mayor, en la distribución. Entonces, bueno, al final también pues era un reto para mí, porque claro, yo venía de un mundo que conocía un poco el tema y tal, pero a nivel personal y a nivel marca pues necesitaba también como formarme en muchas cosas y entender muchas cosas que eran completamente nuevas para mí. Al final, aunque yo sí que es verdad que da atención al público y tal, pues tienes la experiencia, pero sí que es verdad que detrás de una marca hay muchas más cosas. Al final, yo muchas veces lo que digo es que realmente pues no soy una tienda, o sea, aunque haya tienda física, realmente el peso importante es la marca, el saber transmitir los valores a nivel de ingredientes, a nivel de formulación del producto, pues al final
final creo que es lo más importante, ¿no? También el mensaje que quieras dar sobre tu producto y demás. Total. Entonces, pues eso, al final también fue un reto, o sea, es lo que te digo, había ya una base hecha, no era empezar de cero, ¿vale? Que también yo creo que también es como un punto importante. Y nada, sí que es verdad que hicimos como todo el rebranding, todos los cambios y tal, pero ya te digo, pues al final también era un reto en general. Hoy en día, entonces, ¿cómo está Jabonale? ¿Cómo la definirías? ¿Cuál es vuestro producto estrella? ¿A qué os dedicáis? Vale, yo lo enfocaría al final. Jabonalia realmente es una marca que está muy enfocada en lo que es cosmética sólida, ¿vale? Es decir, prácticamente no se utiliza, el 90% de los productos no se utiliza prácticamente agua, son formatos sólidos, jabones artesanos en pastilla, champús sólidos, acondicionadores. También tenemos una línea de cosmética facial. Pero al final yo creo que Jabonalia está como muy enfocado al tema del sólido, ¿vale? Que al final yo siento que es como algo muy nicho, muy específico, que sí que te puedes encontrar otras marcas que lo hagan, pero no es quizá tan común, ¿vale? O sea, sobre todo, por ejemplo, en España sí que hay mucha gente que la utiliza la pastilla de jabón, o gente que cada vez le ve más propiedades y la utiliza más, pero no es precisamente un sitio donde se utilice más este tipo de productos comparativamente con otros sitios de Europa, por ejemplo. ¿Y te acuerdas de esa primera apertura de tienda? ¿Esa primera venta? Sí, sí que es verdad que al principio, que yo esto es algo que lo suelo explicar, o sea, Jabonalia estaba como muy enfocado a la venta online. De hecho, se sigue haciendo todo el tema de la venta online, y de hecho yo los 2 primeros años y así también lo compaginaba con otro trabajo en farmacia y demás, y entonces realmente lo que hacía, o sea, el foco era la venta online, la distribución al por mayor, era lo que más se hacía. También piensa que al final yo venía también de una base de datos que tenía de las antiguas propietarias, que ya tenían algún cliente y demás, pero era lo que más se hacía. En tienda realmente pues fue eso, o sea, ha sido como muy lento todo en realidad. Sí que es verdad que yo también he querido un poco que fuera así, o sea, que no tenía tampoco como ninguna prisa ¿sabes? No era como en plan de, no, voy a tener un sitio súper grande y tal, no, o sea, he preferido como ir poco a poco. Al final también es como un tema de autoempleo para mí, realmente. Y la tienda, bueno, la tienda al final que ha cambiado mucho, desde ahora estamos en otro sitio, por ejemplo, empecé en un sitio, ahora estoy en otro, entonces sí que ha habido como mucho cambio y tal, pero ya te digo, la tienda realmente fue, no tengo espacio en el local donde estoy, necesito más sitio, ¿qué puedo hacer? Entonces se me ocurrió hacer como un tipo showroom. Al final también era una tienda, pero era como, bueno, tenía como unos horarios así como más reducidos y tal, y también fue otro reto, pero ya que me iba a mover a un sitio, pues dije, ostras, tengo como la oportunidad de que se me vea más también en un sitio, pues en un espacio exterior comercial, y tener pues también el almacén y tal, que al final realmente era como la parte más importante, porque todo era como detrás al inicio del negocio. Claro, porque empezaste entonces puramente online. Exacto. ¿No? O sea, los 2 primeros años. Todo online. Bueno, como la mayoría también de marcas que se están creando ahora, ¿no? Que ambicionan o sueñan, ¿no? Con ese punto de abrir un espacio físico. Ajá. Así que es muy interesante también. En el punto online, ¿te acuerdas un poco de los retos que vivías al principio? Sí, a ver, en tema online... ¿Derivaste, o sea, cogiste también la web ya que estaba anteriormente? O... Se hizo, o sea, prácticamente es lo que te digo, o sea, al final fue como cuando yo lo cogí, fue como un inicio completamente distinto. O sea, la marca ya estaba la patente creada, habían varios productos y tal, pero lo cambié prácticamente todo. O sea, se cambió el diseño, se cambió el pack, todo se tuvo que realmente cambiar, porque es lo que te digo, estaba como muy obsoleto. Si alguien quiere buscar imágenes y tal de lo que era antiguamente, claro, luego las pondré, ¿verdad? Era como, no tiene nada que ver, ¿sabes? Entonces, un lavado de cara en toda regla, ¿no? O sea, se cogió el producto, un poco la marca, un poco la base de datos, y luego se ubicó un poco... Y fue como hacerlo prácticamente todo de nuevo, porque al final, también cuando tienes un negocio, por ejemplo, que funcionas al por mayor y tal, además es que aquí hay como 3 vertientes, o sea, está el público de la tienda, el público del por mayor y el público de internet. Vale. Y también trabajo con alguna plataforma y así. Pero sí, o sea, por ejemplo, los retos online, realmente lo online al final es como lo que llevo más por la mano, pero bueno, sobre todo sí que es verdad que lo bueno que tienen los productos es que son productos que es muy raro que se golpeen, o sea, es muy raro tener como algún tipo de reclamación de ese tipo.
Entonces, en realidad, pues al final tampoco era una logística muy complicada. O sea, al final lo que importaba un poco más era el marketing y el saber pues cómo enfocar la página para hacer más ventas o así, pero a nivel de logística, realmente la tienda online no era un sistema tan complicado. El producto que trabajo es muy pequeñito. O sea, al final la fecha de caducidad, por ejemplo, es muy larga. O sea, todo lo que es sólido, al no llevar agua, al no llevar ciertos componentes, es muy raro que se contamine. Entonces, en ese sentido, como que es un producto bastante simple o bastante sencillo de manejar a nivel online. ¿Cómo surgió la posibilidad de abrir tu primer espacio físico? O sea, ¿viste que ya había un volumen y dijiste, va, pues me lanzo y ya pongo algo físico? ¿O qué? ¿O surgió una oportunidad de mercado que dijiste, oye, pues lo monto? ¿O cómo derivó? Bueno, fue un poco así, fue un poco lo que te explicaba, ¿no? O sea, el espacio se me estaba quedando como muy pequeño, no tenía sitio, entonces fue como en plan de... Sí que fue como una idea de qué hago, porque claro, sí que es verdad que había trabajado mucho atención al público y tal, pero como tienda propia, al final no había hecho nada. Entonces, bueno, ya te digo, surgió la oportunidad, al final estuve mirando varios locales, oficinas, o sea, había como varias opciones. Y entonces al final me quedé con esta porque digo, prefiero un espacio exterior que quieras o no también te da, aunque yo trabaje mucho de cara adentro, ¿sabes? También te da pues como una exposición, como que alguien te conozca más en un sitio y demás. Entonces como que dije, pues oye, en vez de oficina o local más cerrado o tal, pues hago las dos cosas. Al final el local, por ejemplo, en el que estaba me dio la oportunidad de tener la parte de almacén y tener la parte de venta. Vale. Entonces al final era como un 2x1 y dije, va, me lancé y tal. Sí que es verdad que empecé en un sitio que era un sitio también así un poco, porque ya te digo, estaba como más enfocado a internet, entonces no estaba en un sitio con una exposición, estaba en unas galerías. Que ese es un poco uno de los retos que también se encuentra la gente, ¿no? A la hora de abrir un sitio ya físico, es dónde lo monto, ¿no? Exacto. Y ahí, háblame un poco acerca de cómo fue esa experiencia. Pues mira, me cogí este sitio porque realmente al final, como todos los que empezamos, los presupuestos no son muy altos. Entonces me surgió la oportunidad de un local que era como un local de 2 pisos, era un local pequeñito, también como este, no me he cambiado a un sitio mucho más grande, aunque me he cambiado a un sitio mucho mejor ubicado, pero no me he cambiado a un sitio mucho más grande, entonces me dio la posibilidad tenía los 2 pisos, podía tener como digamos oficina arriba y almacén y tener la parte del punto de venta al final, entonces tampoco busqué mucho, sinceramente, como que me apareció este sitio, me gustó, era un sitio que eran como ya te digo unas galerías así como un poco tipo años 90, ¿vale? Porque antiguamente cuando no había centros comerciales o así en los barrios había mucho de esto y aquella era peculiar porque tenía también el mercado, entonces había paso de gente. Me gustó porque sí que es verdad, estaba un poco más escondido, ¿vale? A nivel no estaba como en el sitio donde estoy ahora, pero también había un mercado, había posibilidad de que te dieras a conocer también con la gente del barrio y tal. Entonces ya te digo, me gustó el local y tal, era como un 2x1 realmente y dije, va, al final las cosas es que yo creo que, o si te las piensas mucho, al final no haces nada, ¿sabes? Entonces salía bien de precio también porque el local y el sitio estaban en un sitio pues como más escondido, ¿sabes? Probablemente hubiera tenido ese sitio en Paseo Maragall y hubiera sido el triple de caro. Entonces, bueno, se juntaron como varias cosas y salió eso y ahí empecé. ¿Te acuerdas de los primeros clientes que te abordaron? ¿O sí. ¿Cómo fueron esas primeras interacciones? Sí. Tendrás 1000 anécdotas. Sí, fue muy raro al principio también para mí porque al final llevaba como un concepto que, por ejemplo, el barrio era como un barrio más de gente mayor, pues yo qué sé, un mercado que al final también decía, o sea, el mercado es que puede atraer también a gente que le guste los productos naturales, pero sí que me costó mucho al principio, o sea, de hecho yo seguía viviendo mucho del online, o sea, yo el online lo movía muchísimo y al principio sí que es verdad que costó un poco, yo creo que costó como un poco el concepto y tal, pero después, poco a poco, al final también estaba comenzando, cuando abres un sitio físico tienes que tener guardado para por lo menos un tiempecito, porque al principio no te va a dar probablemente y tal, entonces bueno, seguía moviendo mucho el online y también seguía conociendo a gente o introduciéndome y tal. Claro, era un concepto que allí yo creo que como que costaba un poco, ¿sabes? Porque esto de las pastillas así y tal, era como que, ya te digo, era como un barrio más mayor, pero bueno, poco a poco me hice mi clientela. También es verdad que yo siento que muchas veces que la gente que le gusta este tipo de productos lo busca. O sea, al final es un tipo de... Aquí me viene mucha gente también, que es como te he encontrado por Google o te he encontrado tal, he visto que las reseñas, no sé, ¿sabes? O sea, como que miran mucho este tipo de cosas y al final siento que es como un tipo de público muy específico que
lo busca. ¿Hubo gente que te vino del online al físico? ¿Sí o no? Sí, ¿Te vino a conocer? Sobre todo al principio me pasó mucho esto, que al final es lo que te digo, estaba como muy enfocado en el online y venía, claro, era como en plan de, aparte lo hicimos mucho en Insta, le dimos mucho bombo y tal, de la inauguración de la tienda física, tal. Entonces sí que vino mucha gente. De hecho hice hasta un evento, hicimos como un evento bueno, pero eso ya lo hicimos en el primer aniversario, pero estuvo muy chulo porque pensé, ostras, digo, me ha conocido gente durante este año y tal, digo, no sé si se va a llenar, si van a venir gente, y la verdad que estuvo súper bien, o sea, para ser un evento así de los primeros en físico y tal, como la celebración del primer año, estuvo muy bien. Y sí, me vino bastante gente de online. Si te parece, vamos a dar una vuelta por el barrio, así que vamos comentando. Y ahora estamos aquí en tu segunda casa, ¿no? Estamos en Mallorca con Castillejos, que es justo que hace esquina, es Castillejos 254. Perfecto, es el Eixample Dreta de Barcelona, ¿no? Exacto. Un cambio, ¿no? De estar en las galerías a estar ya en exterior, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio también? Pues es lo que sucedió? Lo que un poco te explico al final. Yo creo que la idea inicial que tenía allí no tiene nada que ver con esta. Entonces allí al final era como necesito un espacio, vengo de internet, necesito espacio de almacenamiento y aparte como que abro la tienda, que sí que es verdad que tenía como un horario más reducido, más tipo showroom y así. Entonces ya cuando vi, allí al final estuve 3 años, entonces ya cuando vi que la tienda podía tirar más, también como ciertas cosas que pasaron, porque por ejemplo el sitio donde estaba como amenazado por un fondo buitre y tal, y entonces como que querían ir comprando, o sea, al final era como yo siento que como que necesitaba salir de allí, ¿sabes? Y como hacer algo distinto, o sea, al final el foco no era lo mismo que hacía al principio, la idea que era ahora, que ya era pues tener una tienda en un sitio con más visibilidad, en una zona más amplia, o sea, el concepto era completamente distinto al final. Claro. Sí, la idea inicial era una, y ya cuando fui viendo que me gustaba, porque al final también el tema de la tienda me gustó y demás, entonces ya dije, creo que es momento, aparte toda la serie esta de circunstancias que también pasaron, es que, ¿sabes aquello que dices? ¿Sabes? Como que te lo está diciendo el cosmos, ¿sabes? Tienes que hacer un cambio y son como varias cosas que es ahora. Entonces dije, va. Y realmente, si te soy sincero, aquí esta vez sí que como que lo tenía muy claro, porque o sea, vi el local, fue uno de los primeros que vi. Sí que es verdad que siempre obviamente vas viendo y tal, vas comparando más que nada como online, ¿sabes? Para ver qué opción tengo al final, ¿sabes? Con el presupuesto que tienes. Entonces salió me gustó, me dio como muy buena vibra y entonces no me lo pensé mucho y ya estuve aquí, o sea, allí literalmente estuve haciendo liquidación, a lo mejor para venirme con menos cosas, 1 mes y medio, 2 meses como mucho. O sea, fue todo como pum, pum, ¿sabes? Fue como un cambio rápido, pero yo creo que era como una idea que ya tenía como construida desde hacía tiempo, de que yo allí iba a estar, o sea, era como un inicio y que obviamente pues la idea es como siempre pues intentar mejorar. Entonces, claro, no tiene nada que ver lo que te digo, lo que era antes con la idea que es ahora, que también pues es más tienda, un horario más amplio. Y ahí es que es eso, cuando cambias de ubicación, cambia también todo. O sea, porque también cambia el perfil de cliente, ¿no? Sí. Que al que abordas habrá otro segmento, que era un poco también ahí el reto, ¿no? Que me comentabas, ¿no? Acerca de... Claro, no tiene nada que ver. Piensa que es un barrio, por ejemplo, donde estoy ahora es como mucho más o sea, hay parte de gente pues local y también hay mucho turismo. Es una zona que es muy de paso en general, también para la gente de aquí. Entonces, claro, no tiene nada que ver. Mirando un poco eso acerca del cliente y de un poco el mercado en general, ¿cómo ves tú la evolución? Porque, claro, has pasado muchas etapas dentro del mundo y además tienes mucha experiencia dentro de lo que es sector cosmética. Ajá. ¿Cómo has visto tú también la evolución de este sector? Ha ido cambiando mucho, porque si te fijas al principio era como la gente sí que como que tenía interés y tal, pero también había como un estigma, ¿no? De hecho, yo creo que sigue estando en parte, aunque no tanto, con que la cosmética natural era cara, por ejemplo. Esto es algo como muy común, o sea, tú ves una marca a lo mejor de cosmética y en general la gente piensa que es algo que como que es muy caro, como que es muy inaccesible. De hecho, yo desde que empecé también, parte de la filosofía era un poco que los productos fueran hechos aquí, que fueran ingredientes naturales y que además
estuvieran como accesibles, o sea, que tuviera alcance para toda la gente, ¿vale? Para todos los bolsillos, que no fuera un producto excesivamente caro. Y bueno, sí que es verdad que cada vez hay más gente interesada, sobre todo hay mucha información, sí que es verdad que ahora internet es como un bombardeo de información, entonces cada vez hay como más gente que mira los ingredientes de los productos, que se preocupa a lo mejor más por mirar las etiquetas, matarse por descubrir qué es ese ingrediente raro que ven en la etiqueta escrito. Entonces ha cambiado, ha habido como una evolución. Hace 10 años quizás no había tanto mercado o no había tanta opción. Actualmente sí que hay como, y ya te digo, en general yo creo que es un interés como creciente al final, que cada vez pues hay más gente interesada en, pues hay más gente que tiene problemas de alergias, gente que no quiere utilizar según qué tipo de ingredientes porque considera que no son buenos, pues porque algunos pueden ser más tóxicos o por X motivos. Entonces al final hay un interés como creciente en este aspecto. Y a mí me pasa muchas veces en las cosas que consumo habitualmente que no es tan fácil saber de dónde se ha producido, qué es, y luego como a lo mejor tenemos más accesibles otro tipo de marcas o otro tipo de productos, pues rápidamente vamos a lo rápido, pero al final más industrial, lo más convencional, es muy perjudicial. Al final un poco yo creo que también competís un poco con eso, ¿no? Con la conveniencia que busca el usuario, pero versus también el desconocimiento que tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una cosa que es muy característica que siempre explico y la gente se queda así como un poco alucinada, pero es porque realmente es algo que no te paras a pensar, o no es... Yo al final porque pues veo fórmulas y estoy muy acostumbrado a leer etiquetas y demás, pero cuando le dices a alguien que un champú o un gel de baño líquido lleva entre un 60 y un 80% de agua, se quedan como en plan ¿de qué? Pues es algo, ¿sabes? Te parece una tontería, pero es algo que quizás no te has parado a pensar nunca, ¿sabes? O que llevan muchos espumantes que también pueden ser irritantes para el cuero cabelludo, para el cuerpo, que según qué tipo de persona, si tiene alguna patología de piel, ese producto tendría que evitarlo, o sea... Y es lo que te digo, al final también la gente, con toda la información que hay, yo creo que se educa cada vez más y tiene más interés en saber, o sea, qué lleva ese producto, incluso quién hay detrás de ese producto, ¿vale? Porque hay gente que a lo mejor sí que se preocupa por comprar algo más local o algo que se fabrique más en España, o le gusta como favorecer quizá más al comercio local o a las cosas que están hechas aquí. O sea, al final es un perfil muy amplio de muchos tipos, porque al final sí que yo tengo, por ejemplo, desde gente que está preocupada porque tiene alguna patología de la piel y no puede utilizar cualquier cosa, al final, entonces se preocupan. ¿Ese es el más recurrente o...? Sí, probablemente sí, porque además es el que ya te conoce, ya ha probado tus productos, saben que le sientan bien a la piel, porque yo, por ejemplo, se fideliza mucho más, ¿no? Porque si ya lo prueba y de lujo, ya es como, ya voy a... Exacto, ya saben que pues el producto que manejo normalmente pues es neutro, o a lo mejor tengo algunos que se llevan perfume, pero también tengo otros que no llevan ningún tipo de perfume, no llevan colorantes, por ejemplo en el caso de los jabones. Entonces ya saben que se les funciona y ya es lo que tú dices, fidelizas más. Y después también puede haber otro tipo de perfil que a lo mejor simplemente como que le llame más la atención, o que diga, ostras, me parece que es un producto que tiene más calidad o tal, y prefiere pues comprar ese tipo de producto. Es decir, que no solo que no hace falta tener un problema realmente para preocuparte por los ingredientes, sino que ya hay mucha gente que prefiere de por sí un producto de este tipo porque sabe que la manera en la que se ha hecho lo que va a llevar es mucho más natural que cualquier otra cosa que puede encontrar en un supermercado o en una marca más industrial. ¿Cuáles serían las tipologías de tus clientes a día de hoy? O sea, tenés el cliente final, el que me has comentado, ¿no? El más recurrente que tiene... El de tienda. El de tienda, ¿no? Pero luego también tienes una vertiente más B2B, ¿no? Que me habías comentado, es decir, de más como distribuidor, profesional, ¿no? Más profesional. Más hacia tiendas. Está la parte de B2B, ¿vale? Que es pues por ejemplo ahí es curioso porque hay tanto tiendas como que venden la marca en España, o sea, en España. Tengo algún cliente también en Alemania, en Holanda y así, que por ejemplo sí que es verdad que lo notas rápido porque ves, por ejemplo, Alemania, Holanda, están mucho más concienciados o mucho más, o sea, es como algo mucho más común allí, ¿sabes? Utilizar una pastilla de jabón o un champú sólido que aquí es como que choca un poco más. De hecho,
hecho, yo creo que ha ayudado mucho. Ha habido una marca grande, bueno, Garnier, ¿vale? Que hace un par o tres de años, yo creo, y quizá un pelín más, sacó una línea de champús sólidos. Ah, mira. Yo creo que eso ha hecho que una marca así como muy mainstream, como muy de gran consumo, o sea, al final como que también nos ha venido bien a nosotros porque como que ha hecho que la gente conozca más el concepto de champú sólido, pero obviamente la persona que busca un producto natural no va a ir a Garnier a comprar porque vas a ver que probablemente, o a este tipo de marcas más grandes, porque vas a ver que probablemente pues lleva según que o que no se va a trabajar igual. O sea, al final no es lo mismo una marca de fabricación artesana, ¿vale? Como es lo que hago yo, que al final el jabón está cortado a mano, está hecho en saponificación en frío, es decir, que es un jabón que lleva un proceso de tiempo, ¿sabes? O sea, que necesita una curación de 2 semanas, lo que te digo, que se hace todo en frío para no alterar los aceites esenciales que lleva, pues que el producto no dé ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces no es lo mismo que hacer una producción en masa o tal. Entonces, es lo que te digo, el tipo de cliente que valora mucho esto. Y, por ejemplo, el tema de B2B, aparte de estos países, pues también, por ejemplo, trabajo mucho el tema de marca blanca, es decir, otras marcas que a lo mejor quieren lanzar su producto al mercado, pero están como un poco perdidos más con el tema de legislación cosmética o de normativas y tal. Entonces buscan como a alguna empresa o así que les fabrique, y esto también es algo que estoy ahora haciendo mucho. Porque esto, claro, es curioso, ¿no? También ver cómo vas evolucionando también el negocio, ¿no? Es decir, empezaste de online, luego tu showroom ahí, luego ahora tu segunda tienda física y luego también pues esta vertiente más B2B, ¿no? Al final sí, más personalizado. Surgió así orgánicamente, sí. O sea, al final es eso, ¿no? Te das cuenta de que vas descubriendo, ¿no? Con el flow que dónde generas realmente valor, ¿no? Exacto, o sea, al final realmente todo ha sido, yo en el origen y tal, se hizo mucha publicidad, a ver, se sigue haciendo y tal, pero se hizo mucha publicidad y tal. Y realmente era yo propiamente el que hasta hacía enviaba los mails a clientes para dar a conocer, de oye, te envío la tarifa, el catálogo de productos para que conozcas la marca, pero llegó un momento que ya era como que me venían, ¿sabes? O sea, que ya, aunque obviamente se sigue haciendo algo de eso, está claro, ¿vale? Pero ya es como que es más que te vienen, y entonces son peticiones que van saliendo. Pues por ejemplo, todo esto de marca blanca sí que desde un inicio personalizaba a lo mejor algo, pero pues ahora al final todo esto también lo he ido mejorando, porque es algo que piden, entonces pues tienes que irte adaptando a lo que te va pidiendo el cliente y demás. Entonces, sí, es que es lo que te digo, ha sido todo como muy poco a poco y como muy escalándolo, pero como muy poco a poco, ¿sabes? Que hay muchas veces que pensamos que ahora te vemos y ya has abierto 2 tiendas físicas, tienes un negocio que está en crecimiento y pensamos que todo es de la noche a la mañana, pero la realidad es que ha habido mucha picada de piedra, mucho descubrimiento, mucha curiosidad, ¿no? De querer ir a más, poco a poco, pero siempre a más, ¿no? Es lo que te digo, adaptándome, porque al final es lo que te estoy explicando, o sea, me he ido como adaptando un poco a las peticiones que han ido haciendo los clientes y tal, pero sí, por ejemplo, el tema de marca blanca es algo que gusta mucho porque al final les das como un poco todo hecho, ¿sabes? Y no tienen que complicarse tanto la existencia, pues todo lo que requiere tener un laboratorio, aunque sea pequeño y tal, es mucho papeleo y no es fácil, o sea, no es abrir una tienda. Y me pongo en cuestión, yo soy un cliente, ¿vale? Y me tienes que convertir a alguien que consuma cosmética natural, ¿vale? O sea, ese pitch que hacías y que sigues haciendo también de tu propia marca, ¿cómo irías a ver? ¿Cómo me convencerías? ¿Qué es lo que...? Pues mira, en concreto, por ejemplo, bueno, esto yo creo que englobaría un poco a todo lo que es la cosmética natural, pero por ejemplo lo de los jabones es algo que cuando lo explico y digo, el primer ingrediente que lleva es aceite de oliva. A diferencia del cualquier persona que tenga un gel de baño en casa, que le dé la vuelta y mire lo que lleva y el primer ingrediente es agua. Es que esto ya es, cuando lo dices ya la gente es como, vale, claro, al final ves que no tiene nada que ver un producto con otro, entonces dices el primer ingrediente es aceite de oliva, el segundo aceite de coco en el caso de los jabones, va a ser mucho más, te va a beneficiar mucho más a nivel de hidratación, obviamente, ¿vale? Por ejemplo, los míos no llevan sulfatos,
O sea, al final, a nivel de hidratación de la piel, en el caso de los jabones es mucho más. Y en el caso de los champús pasaría lo mismo, ¿vale? El champú también lleva agua como primer ingrediente, normalmente lleva sulfatos. Aquí es como que el ingrediente está mucho más concentrado. O sea, este hecho es que el ingrediente siempre va a ser mucho más concentrado en un jabón o en un champú sólido que en un gel convencional de supermercado. Entonces ya cuando solo explicas esto, es como que si la gente te da tiempo, porque a veces ya sabes que la gente también va deprisa y tal, pero le cambia el chip. O sea, ya es como que te empiezan a escuchar y dicen, hostia, ¿sabes? Me está explicando algo que realmente o sea, tiene razón, ¿sabes? En lo que me está diciendo. Y después, a ver, podríamos decir muchas más cosas. Pues no llevan tanto producto químico, al final las bases que llevan son más neutras, no es lo mismo fabricar un cosmético con la normativa que hay a nivel de cosmética natural que hacer algo mucho más industrial. Es que en general es que es todo, o sea, al final un producto de cosmética natural está mucho más cuidado. Que ahora también la verdad es que el consumidor está evolucionando tanto que ahora cada vez es más fácil descubrir productos en todos lados. Sí. Si te paras a pensar, ¿no? ¿Cómo te están descubriendo a ti ahora? Cada vez la gente sabe más de las cosas y te vienen y te dicen, no, es que no quiero que lleve esto. Y yo digo, ¿sabes? Te quedas así como en plan de... Pero que sí, al final es... Bueno, la que ha entrado antes a la tienda, ¿no? También preguntando, hacen preguntas de, ¿no? Como que es un cliente ya más educado, ¿no? También. Sí. O que busca algo más en concreto, al final. Por ejemplo, la del jabón de ozono, digo, no, es que no los puedo tener todos. O sea, es que al final hay un montón de tipos y intento los que tienen más demanda y tal. De hecho, en tienda se trabajan muchos otros productos que no son de Jabonalia. Es decir, yo en tienda trabajo la marca, ¿vale? Obviamente tengo todo, pero... o sea, tengo productos, pero por ejemplo jabones no puedo tener de 80 tipos de jabones porque tampoco no procede, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que a lo mejor hay alguno que me van pidiendo y tal, pues que tengo alguno en stock, o alguno que es más especial y tal, pues a lo mejor lo tengo de otra marca, ¿vale? Pues porque al final en tienda... vendo también marcas que tienen como la misma filosofía o que son parecidas, ¿vale? Y que complementan a los productos que yo ya tengo. Interesante, o sea, al final también analizas bien lo que tu cliente te pide, ¿no? Exacto. Eso. Pero oye, ¿qué te parece si vamos a tomar un cafecito? Venga, y lo comentamos va. ahí. Volviendo un poco a ese tema que veníamos comentando de la relación con tus clientes, ¿cómo ha evolucionado también eso? Es decir, de esos primeros clientes que básicamente... También heredaste, ¿no? Del antiguo negocio, como si dijésemos. O sea, ¿cómo fue ese? ¿Informaste que ahora había un nuevo propietario, una persona detrás? ¿O cómo fue esa transición? Empecemos por ahí. Sí, exacto. Bueno, de hecho, al inicio, cuando empecé, por ejemplo, en el primer local, sí que es verdad que tenía como muy poco producto, ¿vale? Porque en realidad... Bueno, lo que fui haciendo un poco es lo que hemos estado hablando, adaptarme sobre todo a las necesidades del cliente y ver qué es lo que me piden más y tal para pues poder ofrecer el producto. Pues lo que hemos comentado, al final cada zona es un mundo y tal. Entonces sí que es verdad que poco a poco fui como ampliando más en función de lo que me pedían y demás. Y después, curioso, porque claro, al moverme aquí, sí que es verdad que me ha seguido mucha gente también de la otra tienda, pero aquí también ha cambiado un poco el tipo de público y entonces también me he venido un poco con lo mismo que tenía allí, pero también poco a poco voy ampliando más cosas, pues porque al final también estoy en una zona que lo requiere más. Entonces, pero sí, de hecho me sigue viniendo mucha gente del mismo sitio. Sí. ¿Y cómo mantienes la relación con los clientes a día de hoy? O sea, ¿por redes, por web, tienes un listado? ¿Cómo? Sí, normalmente, bueno, prácticamente es todo por redes. Vale, pues ya te digo, al final como el foco inicial era como internet y así. Y después también tengo algún grupo de WhatsApp en los que, pues, yo qué sé, por ejemplo, cuando me venía aquí, pues ya iba como avisando de, oye, pues sobre todo con los que tenía más confianza o con los que ya eran más clientes, más del cada día o prácticamente gente que venía muy asidua. Entonces ya iba informando también por ahí. Y después allí antes de irme, ya te digo, estuve 1 mes y medio, 2 meses y puse algún cartel en plan de, oye, nos mudamos, tal, gracias a todos. Y un poco así es como que he movido a los que ya estaban allí más afianzados a que vinieran aquí. Mirando un poco también el futuro, ¿no? Y cómo está evolucionando todo el comercio en sí, ¿no? Si te paras a pensar entre comercio físico, comercio online, luego redes sociales, ahora con la inteligencia artificial, la de cosas que hay, el contenido, ¿tú cómo lo ves desde la perspectiva de marca? ¿Ahora qué crees que es lo importante también, o sea, para darse a conocer, o en qué te estás centrando tú más? ¿Te comentas algo del contenido, no? También. Sí,
Sí, a ver, estoy haciendo como, si te refieres, por ejemplo, me he dado cuenta que lo que es el contenido más personal al final es lo que más atrae. Entonces, de vez en cuando intento salir yo puntualmente explicando ciertas cosas tal, porque al final siento que como que la gente le gusta ver lo que hay un poco detrás de la marca y yo que sé, como que sea más de tú a tú, ¿sabes? Como el formato vídeo, sobre todo. Y aparte de redes, también se hace mucho SEO. El SEO yo creo que es una cosa que lo trabajo desde el inicio, ¿vale? Todo el tema de posicionamiento en Google y así. Y después también alguna publicación específica, a lo mejor en algún más tipo prensa o alguna cosa así. Y en principio eso, también trabajo mucho a nivel local el tema de Google. ¿Vale? O sea, lo que es el Google My Business y tal, pues intento que haya reseñas, que haya movimiento también, pues para que la gente vea que se mueve y que estamos aquí. O sea, al final es como un recordatorio de varios tipos de acciones que beneficien a la marca y que al final pues también dé como publicidad. Talleres creo que hacéis, sí, ¿no? También. Sí, esto ya es lo último. Sí, también organizo de vez en muy puntualmente algún taller, sobre todo en colaboración con, por lo menos los que he hecho hasta ahora han sido en colaboración con algún tipo de asociación del barrio, porque también es como pues un poco para hacer barrio y también mover el comercio local, que es lo que tú dices, está todo como un poco muy revuelto y complicado ahora, sobre todo con el comercio local, y se hacen talleres también pues dando explicaciones o cosas al final relacionadas. Básicamente todo lo que he hecho ha sido como de aromaterapia, de productos naturales, de explicación y sobre todo con gente del barrio, también para el barrio, pues para dar a conocer la tienda. Los hice al inicio un poco de estar aquí, me ofrecieron la posibilidad de hacerlo. ¿Tú qué pensaste cuando nos conocimos, cuando te contactamos? ¿Qué es lo que te llamó la atención en sí de ser? Bueno, yo de hecho todo lo que sea gente, asociaciones o empresas que apoyan el comercio local, pues al final creo que es importante porque es una labor que muchas veces, según qué institución, no lo reconoce tanto o no se preocupa tanto por este tipo de cosas. Entonces yo creo que al final eso es lo que hace piña, ¿no? Y el que te puedas como ayudar unos con otros realmente. Entonces, bueno, vi que era una manera, como me pareció como algo distinto y tal, y lo estuve mirando la aplicación y demás, y bueno, vi que podía ser como interesante y tal. Al final es lo que te digo, yo todo lo que sea a nivel comercio local y tal, pues es algo que creo que entre todos tenemos que ayudarnos realmente. ¿Cómo ves Jabonalia en los próximos 5 años? ¿O cómo te gustaría verlo? A ver, más estructurado, eso creo que es como que tengo que mejorarlo, ¿vale? Porque no es mi fuerte en ese sentido, pero sobre todo haciendo menos horas, porque al final piensa que todo esto es solo. Entonces es complicado a veces como gestionar todas las cosas o tal. Entonces sí que me gustaría como tener más estructura, no sé, a lo mejor tener a alguien más, ¿sabes? Como apoyo, aunque al final realmente lo de hacer equipo o lo de tener un equipo y tal tampoco es algo que esté como en mi idea de oye, quiero tener un equipo no, sinceramente hay mucho, ahora mismo me muevo mucho como subcontratando empresas externas y entonces también es como una manera, es lo que te digo, al final como mejorarlo, estructurarlo y hacer menos horas, es uno de los objetivos también. Estaría bien. Sí. Bueno, la tecnología ahora cada vez más lo permite, ¿no? Al final tener aplicaciones como podrían ser la nuestra que ellos llevan clientes, luego tú te encargas de la logística y de enviártelo y luego de la generación de contenido, ¿no? Al final creo que vamos hacia empresas también más autónomas en ese sentido, más independientes, ¿no? Y en torno a eso, si volvieras para atrás y tuvieras una conversación con el Rubén que estaba a punto ya de asumir las riendas de Jabonalia, ¿qué consejo le darías? Bueno, paciencia, o sea, porque a veces quieres hacer como las cosas más, y es lo que te digo, al final estás solo prácticamente, aunque haya ciertas cosas que puntualmente me ayuden, pero sí, o sea, ir con más calma porque al final realmente creo que es importante, o sea, las cosas hay que sacarlas, pero intentar tener como más paciencia con ciertas cosas y tal, o no tratar de abarcar tanto, ¿sabes? Porque sí que es verdad que al final es web, tienda, clientes de B2B al por mayor, plataformas, que son como muchas cosas que no se ven porque realmente no se ve todo lo que hay detrás, y es lo que he comentado antes, al final no es es una tienda de barrio, pero no es solo una tienda, o sea, al final es una marca y la marca requiere también mucho más al final, entonces, o muchas cosas que tampoco se ven de la tienda, o sea, que al final es lo que te digo, son como muchos conceptos, muchas cosas, y es complicado gestionarlo, pero sí, sobre todo eso,
intentar abarcar todo, porque a veces intentas hacer todo y no. Pero básicamente sería el no abarcar todo, resumiendo. Bien, Rubén, la verdad, como te comentaba, mil gracias por abrirnos las puertas de tu segunda ubicación. Siempre es un placer, se aprende tanto. La verdad, tienes tanto conocimiento de tanto de lo que la cosmética, de montar. Has pasado por tanta aventura, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que un negocio al final es lo que requiere, tienes que estar dispuesto a eso. O sea que... Y al final, o sea, después de todos estos años, ya la última pregunta, ¿qué es lo que te mantiene despierto? ¿Qué es lo que más te motiva para seguir adelante? A ver, pues al final realmente es un... O sea, a mí el contacto con el cliente y tal es algo que siempre me ha gustado. Aparte, también si lo puedo hacer yo propiamente con lo mío, pues creo que también es interesante. Y al final realmente también me gusta ayudar a la gente y poder dar consejos sobre lo poco que pueda aportar o lo mucho que pueda aportar, dependiendo, sobre pues, productos naturales o cómo utilizar los productos. Entonces yo creo que al final es un poco eso. Me gusta el contacto con la gente y me gusta al final que es una cosa mía, ¿sabes? Que como que una cosa que ha nacido de mí, que estoy como creando yo. Entonces al final realmente es lo que me motiva eso. Oye, pero Rubén, mil gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Genial. Bien.